Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado un poco de la coyuntura política con Rolando Alvarenga, presidente interino del COENA. En esta segunda parte nos interesa hablar del acceso a la información pública, del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero también una posición oficial sobre los acontecimientos que se dieron respecto a un proceso de selección de una persona al cargo de director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y para eso nos acompaña René Cárcamo, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenos días, presidente, qué gusto que nos acompañe, que esté en República con nosotros. No, muy buenos días para sus televidentes, un gusto siempre que nos invite y aprovecho también la oportunidad para enviarle un saludo también a los maestros y maestras que estuvieron festejando su día el sábado anterior. Gracias a usted por tomar la invitación, presidente. Bueno, vamos al tema, uno de los temas que ha generado discusión y controversia en los días pasados respecto al Instituto de Acceso a la Información por la elección que se tuvo del señor Javier Portillo Solano como director ejecutivo, que luego él presentó su renuncia. Pero empecemos un poco con lo básico, presidente, para aclararle a la audiencia y a las personas que están a la expectativa sobre esto. ¿Hubo una convocatoria pública para el proceso de selección al cargo de director ejecutivo del instituto? No hubo una convocatoria como tal y esto fue analizado dentro del Pleno del Instituto, que debo mencionar. El Pleno del Instituto, para conocimiento también de la población, es la autoridad máxima de la entidad y no es en sí solamente la figura del presidente. En ese sentido, el Pleno es un órgano colegiado, deliberativo, y en efecto se consideraron algunas situaciones como el hecho de que la plaza en realidad no existía hasta el año 2019, pero en un refuerzo presupuestario que también el anterior pleno del cual formé parte, impulsó, sí se hizo la aprobación de la plaza de director ejecutivo y otras cuantas plazas aparte del refuerzo presupuestario para el año 2020. Pero nos encontramos igual con una situación en la cual por ley de responsabilidad fiscal solo se podía hacer uso del 40% durante el primer semestre del año. Es así como el instituto, como repito, el Pleno, comenzó a analizar la necesidad siempre de la contratación de un director ejecutivo, también basado en algunas resoluciones que la Corte Suprema de Justicia hizo en algún momento, en el cual hizo diferenciación entre cargos técnicos y cargos de confianza. Y entre otras cosas menciona la jurisprudencia de la Corte que aquellas plazas que tienen un vínculo directo con la autoridad máxima, en este caso el Pleno del Instituto, podía ser considerada mediante una contratación. Hay un aspecto aquí, solo para efectos que quede claro, ¿por qué decidieron no hacer una convocatoria? Partiendo un poco de la idea que a cualquier cargo que estaría dentro de una institución del Estado, pues se debe de convocar y la gente debe presentar su currículum y llevar un proceso pertinente. En efecto, hay que decirlo acá, que el hecho mismo que la sociedad civil opinó sobre este tema, nosotros hemos dicho, somos receptivos precisamente a lo que la sociedad civil, medios de comunicación mencionan, y en ese aspecto, pues, en efecto, no somos, no oyentes de esas críticas. Al contrario, dentro de la misma ley de acceso a la información pública, parte que el instituto tiene un principio rector, que es la participación ciudadana. Y en ese sentido los vemos como aliados estratégicos a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a todos los diversos sectores. Y en efecto, entonces, luego de que la sociedad civil hace, opina, hace crítica, hacemos eco de esas opiniones y en efecto se dice entonces de que hay una necesidad de que se reevalúe el tema del perfil de un director ejecutivo que sea abierto a la ciudadanía. Insistiré un poco en esto de por qué no hacer ese procedimiento de la convocatoria abierta, de un proceso de participación, ¿por qué no hacerlo y por qué sí utilizar una dirección como un mecanismo de contratación directa? Sí, como le decía, fue un proceso de deliberación, de discusión y el Pleno consideró, como repito, basándose en esta jurisprudencia emitida hace algunos años por la Corte Suprema de Justicia, que hay ciertos cargos que son considerados de confianza. Sin embargo, como les repito, hemos hecho eco de esas críticas, opiniones que la sociedad civil ha hecho. Y en efecto hay una necesidad también de mejorar estos procesos de selección.
Hay que tomar en cuenta algo, don Carlos, y es el hecho de que, como repito, la plaza en realidad dentro de otras no existía. Entonces era el primer ejercicio que se hacía con respecto a una dirección ejecutiva, porque, insisto, en el año pasado dentro del presupuesto y los años anteriores de existencia del instituto, dicha plaza no estaba contemplada dentro del presupuesto del instituto. Ahora entiendo, usted me ha mencionado que este es un organismo colegiado, es una instancia colegiada donde participan diferentes comisionados y comisionadas. Sí. Le consulto, presidente, ¿quién o quiénes propusieron este mecanismo de elección por contratación directa? ¿Fue un tema de todo el pleno o fue una propuesta en concreto de una o dos personas de llevar este mecanismo de elección de manera directa? Sí, en realidad dentro de la deliberación se dio el hecho de que se fuese también la posibilidad que fuese por concurso, pero luego hubo también opiniones, como repito, basados siempre en la sentencia de la Corte, que se consideró que pudiera ser un mecanismo en el cual se conocieran, digamos, algunas hojas de vida y que en efecto se tomara la decisión basado en la experiencia o perfil de esa persona. O sea, digamos que hubo posturas, por lo que entiendo, posturas encontradas. Digamos, es decir, sí. Un grupo propuso que se hiciera la elección directa y otras personas propusieron que se hiciera un mecanismo de convocatoria, ¿verdad? Para que quede claro, sí, así fue. Exacto, como le digo, en sí el mismo instituto, el mismo pleno es un órgano deliberativo, de debate, de discusión, y por eso es que se menciona también el hecho de que tales reuniones en algún momento se planteen que sean públicas, es decir, que se transmitan en vivo, porque en efecto da a conocer cuáles son las posturas, las posiciones, las discusiones, los debates de cada uno de los integrantes del Pleno. Ahora, hay un aspecto aquí porque esto generó las reacciones de diferentes organizaciones, como en el comunicado lo presenta el Instituto de Acceso a la Información, de organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando el tema de transparencia. Sí. Pero la decisión se tomó y el señor Javier Portillo Solano asumió por un periodo muy corto, porque luego presentó su renuncia, pero quienes decidieron sobre esto, comisionado presidente, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación para elegir al señor Portillo Solano como director ejecutivo? Bueno, partiendo de que se analizaron perfiles, una de las situaciones que se vislumbró es el tema de, digamos, la experiencia que se tenía, el conocimiento que se tenía en cuanto a la misma ley de acceso a la información pública. Eso, digamos, fue uno de los puntos importantes, sobre todo porque dentro de todos conocen esto, pero hay que también darlo a conocer en un punto importante. Todas las instituciones públicas tienen planes operativos anuales, que incluso son supervisados en su cumplimiento por parte de la Corte de Cuentas. En ese sentido, un director ejecutivo precisamente revisa cuál es el nivel de cumplimiento de cada una de las unidades operativas, porque en realidad, en el caso del instituto, durante los años de funcionamiento no ha bajado un porcentaje de cumplimiento de su presupuesto del 89%. Incluso el año pasado se llegó alrededor de un 93-94%. Esto es importante de cara a que realmente el presupuesto se utilice de buena forma y con optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de dinero de los contribuyentes. Entonces, en ese aspecto es que la figura del director ejecutivo, independientemente de quién se trate, debe llenar, digamos, un perfil cuyas características obedezcan de conocimiento también en la materia y que de alguna forma permita el cumplimiento de los planes operativos. Hay un aspecto aquí porque también surgió en los medios de comunicación, comisionado presidente, es si habían considerado o tenían presente los miembros del Pleno quienes tomaron la decisión de seleccionarlo, que el señor Portillo estaba inhabilitado como notario por la Corte Suprema de Justicia. Ahí le voy a decir algo así categóricamente. Sí. Eso el Pleno lo desconocía. O sea, de eso no estaba informado, y aquí es donde realmente es importante la labor contralora que hace la sociedad civil, porque fue precisamente a través de esto que se conoció por parte del Pleno tal situación, y obviamente desde ese momento comenzó a haber, digamos, una serie de situaciones que no habían sido consideradas y que obviamente provocó al Pleno una sesión extraordinaria de emergencia. Ok, hay otro asunto acá antes de irme a la pausa. Usted me ha insistido que el cargo de director ejecutivo es un cargo de confianza. ¿Cuáles son las razones para sustentar que este cargo es de confianza?
Bueno, insisto, hay una definición, por ejemplo, que trae la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que habla precisamente cuando no hay, digamos, un aspecto de subordinación, o la subordinación más bien es directa entre el cargo y la autoridad máxima. Sí. Y otros aspectos que consideran más allá del aspecto técnico. Sin embargo, hay que decir algo, a pesar de ser considerado como tal, insisto, hemos hecho eco, somos receptores de las opiniones de la sociedad civil y pensamos que, en definitiva, sea cual fuere la plaza que sea dentro del instituto, pues será sometida al escrutinio público y obviamente también a un proceso que sea abierto. Hay que partir de algo, incluso la incorporación de los mismos comisionados al instituto se basan como un proceso en el cual hay una postulación, hay una evaluación, hay una entrevista, etcétera. Entonces, y ese proceso también la sociedad civil ha dicho que sea abierto. Si así es desde la cabeza, consideramos que en todo caso así debe ser para cada una de las personas que deseen integrar el equipo del instituto. Solo tengo 30 segundos antes de irme a la pausa. Le pregunto, comisionado presidente, por el alegato que usted menciona, que hay sentencias de la Sala de lo Constitucional y que hay jurisprudencia, pero el director ejecutivo es un cargo de confianza del Pleno o del presidente del instituto. No, hay que decir lo que es del Pleno. Yo insisto, porque la autoridad máxima del instituto es el Pleno. El presidente lo que juega es un rol de representación legal del instituto y también digamos, la función administrativa. Pero debo insistir en eso, don Carlos, la autoridad máxima del instituto es el Pleno, del cual el presidente es uno más de sus integrantes. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco de cómo va a ser este proceso de elección para este cargo y también los otros que corresponden al Instituto de Acceso a la Información Pública. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En la segunda parte del programa de este lunes 24 de junio nos acompaña René Cárcamo, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estamos hablando de un proceso de elección del caso de dirección ejecutiva, pero también vamos a incorporar otros temas de la actualidad de dicho instituto y para eso queremos aprovechar declaraciones que nos brindaron la semana pasada Herminia Funes y Óscar Campos, que dieron un posicionamiento de lo que ha ocurrido últimamente en el instituto, particularmente en este proceso de elección del cargo de director ejecutivo. Escuchemos. Sí, bueno, yo creo que sí hay que decirlo, ¿verdad? El instituto sigue siendo una de las instituciones que todavía tiene un nivel de credibilidad importante y eso hay que mantenerlo, hay que resguardarlo. Lo ha dicho no solo sociedad civil, la ciudadanía misma cree todavía en el instituto. Considero que todos podemos equivocarnos. Hay procesos establecidos ya dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública para la selección de personal. Considero que si se respetan los procesos, no nos vamos a exponer como instituciones a este tipo de desgaste innecesario, porque al final se le hace daño no a una persona, ¿verdad? No se le ha hecho daño solo al señor Solano o solo a los comisionados que toman la decisión, sino que se le hace daño a la institución. El primer punto de análisis es saber, porque no he encontrado yo hasta ahorita el acta de pleno donde dijeron hay que tomar una decisión de contratación directa, porque no se establece, o hasta ahorita no lo he encontrado en las actas de pleno donde los comisionados dijeron hay que contratar de forma directa porque o A, B o C, exacta, y no está, no existe eso todavía. Segundo, si es contratación directa no quiere decir que un comisionado u otro comisionado va a llevar a la persona y la va a imponer. Aquí no sabemos si eso es lo que ha pasado. Se pueden levantar muchas sospechas sobre muchos comentarios que andan circulando o rumores, pero acá era necesario establecer, si se va a hacer una contratación directa porque ya se agotaron los mecanismos y procesos establecidos, hay que también abrir, ya sea para recibir hojas de vida y seleccionar de manera directa quién va a ser. No solamente se va a decidir por nombre y apellido porque ya tenía una tradición en el tema. Creo yo que ahí hay dos puntos que el instituto y el pleno en específico falló.
Bien, ahí teníamos las declaraciones entonces de Herminia Funes y de Óscar Campos para tener una reacción, comisionado presidente, sobre esto. En el caso de Herminia Funes, excomisionada del instituto, mencionaba el tema de los procesos, porque ya hay dispositivos, reglamentos o manuales que llevan toda la secuencia de estas etapas. Pero también, y creo que es una pregunta válida, oportuna, la de Óscar Campos, es si hay un acta que registra el proceso de contratación directa y por qué se hizo este proceso de contratación directa. Ya usted nos dio la explicación en el segmento anterior, pero esta sí es una pregunta oportuna. ¿Hay un acta como tal de esto y que sustente y que justifique este proceso? Y sobre todo el tema de cuáles son los manuales, los reglamentos que sustentan una decisión de este tipo, no solo para este cargo, también para la contratación de otras personas que estén en el instituto. Bueno, hay que mencionar algo, que somos respetuosos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública hay información que es considerada pública oficiosa. Y dentro de la publicidad precisamente están las actas. Esta acta en efecto existe, lo que falta es obviamente la publicación, pero el acta existe, así que en ese sentido sí, tiene razón don Óscar, en efecto de decir no ha visto un acta, pero el acta realmente sí está redactada, elaborada por parte del Pleno de Comisionados, como debe ser, tal cual lo mandata la Ley de Acceso. Con respecto a lo que mencionó la excomisionada Funes, de que ya existen procesos, sí, en efecto, existen procesos de contratación para, la contratación precisamente de personal del instituto, más no existía sobre el cargo de director ejecutivo, como les repito, porque de acuerdo al presupuesto de 2020 es hasta del 2020 es hasta esta fecha o hasta este año que se ha considerado en efecto tal plaza. En ese sentido, lo que se ha determinado es que a la dirección jurídica y también a la unidad de talento humano, que dentro de la situación que se da y dentro de la misma sesión extraordinaria que tuvimos de emergencia por parte del Pleno, es que se dice, bueno, se instruye a estas unidades para que evalúen precisamente cuál es el perfil de un director ejecutivo entonces, y que, como repito, se entre a un proceso que sea abierto hacia la ciudadanía. Ahora, hay otro aspecto, en función, ya vamos transitando a otros temas, sí. Comisionado presidente, pero hay un aspecto aquí. Los procesos, ¿cómo están en este momento liderados los procesos de contratación, por ejemplo, de técnicos en capacitación o de otros perfiles? ¿Esto es algo que lo lleva un comisionado o comisionada en particular, o es básicamente la unidad que usted mencionó de talento humano con otras instancias que llevan los procesos acorde a la contratación de personas en el instituto? Porque si no, se puede generar un poco los comentarios, las reacciones que presentaba Óscar, que puede dar la pauta a interpretar que se llevan personas de preferencia de ciertos miembros del instituto para que lleguen a ser parte de la planilla o sean parte del trabajo de la institución. Bueno, lo que se ha dicho es que, digamos, los procesos inician con una convocatoria, de los cuales después se seleccionan quiénes son las personas que han cumplido con los perfiles, y esas pasan a la etapa de evaluación, que la evaluación la hace precisamente la unidad respectiva o donde va a pertenecer o va a servir la plaza. Luego entra un proceso de entrevistas y por último, digamos, la decisión del Pleno. Lo que sí se ha mencionado con la integración del Pleno a partir de febrero es que dichos procesos o dichos manuales deben de ser revisados, en efecto, para determinar algún tipo de, digamos, mejoras, correcciones, etcétera. Lo que sí se ha vislumbrado es que en algún momento tal vez no es una incidencia de parte del comisionado o comisionada de participar en los procesos, pero sí de conocer cuáles son las fases de cada uno. ¿Por qué? Porque generalmente pasa o ha pasado en el pleno anterior de que las personas llegan, digamos, la terna es presentada ante el Pleno del Instituto y prácticamente son 3 nombres los que aparecen ahí con los resultados de las evaluaciones, pero en frío prácticamente los integrantes del Pleno tienen que decidir sin haber tenido conocimiento durante el proceso. Entonces, si al final el Pleno es el que tiene la decisión final acerca del servidor público que va a optar para la plaza, también debe conocer, repito, cuáles han sido los procesos, los medios de evaluación, incluso las calificaciones, etcétera. Entonces, lo que sí es cierto es que hay que guardar en todo caso un proceso
como repito, transparente y que haya participación y que todos los que participen en realidad conozcan cuál es el proceso o en qué fase van y cuáles son los resultados que van presentando. Le hacía la consulta respecto a esta situación, comisionado presidente. Según el acta del Consejo número 18, el Pleno desestimó un proceso de contratación que ya se traía de técnicos en capacitación. ¿Cuáles fueron las razones de desestimar ese proceso y hacer un nuevo proceso de contratación de técnicos en capacitación del instituto? Bueno, el proceso inició con el Pleno anterior. Y cuando entra este pleno se da una particularidad. Recuerde usted que cuando integra el pleno no integra completo, porque incluso todavía no estaba resuelto el tema de los empresarios, el sector empresarial, incluso no está resuelto el tema del sector de periodistas y, digamos, los comisionados y las comisionadas que sí entraron nuevos, pidieron en todo caso conocer acerca de esos manuales, acerca del proceso, etcétera. Si bien es cierto, se tomó como decisión lo de uno de los técnicos, incluso uno de los comisionados ha pedido la revisión de ese proceso a fin de analizar precisamente cuál fue los motivos por los cuales hubo una suspensión. Y de hecho hay que decirlo que será analizado precisamente en una sesión de pleno sobre ese tema. Este caso en concreto entonces se va a discutir nuevamente y lo voy a poner de esta manera. Entonces, ¿no se va a desestimar el proceso anterior de momento o ya está acordado el tema de un nuevo proceso para contratación para el caso de los técnicos? Es que en realidad para el caso de los técnicos hay, digamos, otros procesos que están en camino. De hecho, hay un proceso que todavía transcurre durante esta semana y la próxima, pero es para la unidad jurídica. Entonces, en ese sentido, lo que se ha dicho es que cada proceso va a ser analizado precisamente por el Pleno para tomar una decisión, pero con respecto a su interrogante, es una petición que se ha hecho para conocimiento de este Pleno. No pudiera adelantar cuál va a ser el resultado, pero pudiera ser que incluso el proceso se reactive. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco cuáles han sido las demandas de información que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública o ante procedimientos de las instituciones gubernamentales. Volvemos. Seguimos platicando en la segunda parte de República del 24 de junio con René Cárcamo, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la actualidad de dicho instituto y otro aspecto que ha generado en función de las circunstancias del nuevo gobierno, comisionado, y le pregunto sobre esto es, ¿ha llegado al Instituto de Acceso a la Información Pública denuncias de despidos de oficiales de información en las instancias de gobierno, con el cambio de gobierno? Confirmado solo tenemos, digamos, algunos casos y de hecho se ha escuchado, no ha sido una cuestión, digamos, notificada de forma oficial, pero sí, como siempre hemos mencionado también las redes sociales a través de las organizaciones de la sociedad civil que velan precisamente por este tema, han hecho la denuncia de casos en los cuales oficiales de información ya no continúan en sus funciones. Lo que hay que mencionar es que el oficial de información, en efecto, es el primer contacto que el ciudadano o la ciudadana tiene con el ejercicio de su derecho de información y es importante no solo para este gobierno, sino para todas las entidades que conforman la administración pública, que siempre se cuente con un oficial de información. De hecho, el viernes pasado estuvimos en una capacitación que se le brindó a oficiales de información de la zona occidental a nivel de alcaldías y en efecto se decía la fortaleza que se cuenta con que el oficial de información permanezca dentro de la municipalidad porque en definitiva la única manera que el ciudadano o la ciudadana puede ejercer su derecho es a través de una solicitud que haga al oficial de información respectivo. Usted me mencionaba que ya hay algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuáles son las instituciones? Hemos tenido conocimiento que ha sido en el caso de oficial, digamos que hemos recibido notificaciones o avisos en el caso de ANDA,
y en el caso de CEPA no tenemos confirmación de otras entidades. ¿Hay algún criterio o razón por la cual de estos avisos que le han brindado a ustedes la razón del despido de estas personas? Entiendo que el oficial de información no es un cargo de confianza, entonces, ¿cuál es la razón que sustenta este tipo de decisión de separar del cargo a estas personas de estas dos instituciones? Como le digo, notificación, don Carlos, oficial no ha habido. Simplemente ha habido un conocimiento de que las personas ya no continúan como tal y no tenemos hasta este momento las razones en las cuales se han basado para que ellos no continúen ejerciendo su labor. O lo voy a plantear de esta manera, la figura del oficial de información y respuesta no es un cargo de confianza. De acuerdo también a, como le repito, apegados también a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, determinaron lo que usted mismo afirma, don Carlos, que los oficiales de información no son cargos de confianza, sino cargos técnicos. Ok, entonces hay un aspecto aquí, lo voy a plantear solo para que los ciudadanos que nos llevan la pista y en este momento nos están acompañando es, bueno, ¿cuáles son los argumentos o contraargumentos? Lo plantearé de esta manera, de llegar al Instituto de Acceso a la Información, este tipo de solicitudes para sostener y argumentar que el despido no aplica porque bajo el criterio o el argumento que es un cargo de confianza, el oficial de información y respuesta de distintas instituciones del órgano ejecutivo. Sí, como le repito, nosotros no tenemos ninguna notificación de forma oficial, lo hemos reiterado en ese aspecto. Sí, en efecto, esperaríamos conocer las razones por las cuales estas personas ya no siguen en sus funciones, pero lo más importante en todo caso es que independientemente de las personas que fungen como tal o no, sí es importante que cada entidad pública cuente con oficial de información porque de esa manera no le estamos restringiendo a la ciudadanía el ejercicio de su derecho. Ahora, otro aspecto y se conecta también con lo que hemos estado hablando, comisionado presidente, es el comunicado del Instituto del 21 de junio por el caso del Foro del Agua. Aquí hay que ampliar un poco más que según se alega, los miembros del Foro del Agua le impidieron su ingreso a la Oficina de Información y Respuesta de ANDA para solicitar información. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Uno, ¿y cuál ha sido la respuesta institucional, si es que ha habido respuesta institucional ante este caso y qué procede del Instituto de Acceso a la Información? Pues nosotros conocimos el caso el día viernes pasado y de hecho de forma inmediata se emitió un comunicado porque para el instituto resulta, digamos, preocupante que una persona que acuda a solicitar información no pueda hacerlo por ausencia de un oficial de información. Eso en definitiva no puede suceder, es un grave obstáculo al ejercicio del derecho y de forma inmediata el instituto se pronunció precisamente porque a través del Foro del Agua se comunicó que un ciudadano había interpuesto una solicitud de información la cual no había sido recibida por la ausencia de un oficial de información. Y esta situación para el instituto, lo hemos dicho, es considerada una situación muy delicada porque en la medida que la entidad pública no conozca a través del oficial de información solicitudes que el ciudadano representa, estamos hablando entonces de que hay un grave obstáculo en el ejercicio de este derecho. De ahí la necesidad que el instituto emitiera tal pronunciamiento de forma categórica porque, repito, es de suma preocupación que no se cuente con un oficial de información. Ahora, hay otro aspecto aquí que esto es más general, comisionado presidente, pero ¿cuáles son los aspectos que va a estar vigilante el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la información que debe de divulgar y dar a conocer el gobierno? Por ejemplo, se menciona a veces en el caso de la seguridad pública datos que tienen que ver con las políticas de seguridad o los datos sobre el tema de los homicidios o otros temas. Pongo el ejemplo de la seguridad pública, pero en términos generales, ¿cuáles son los asuntos que va a estar vigilando el Instituto de Acceso a la Información Pública de información que debe de divulgar este gobierno y sobre todo que debe de ampliar todavía más la información para conocimiento de los ciudadanos? Bueno, creo que aquí no hay que perderse, digamos, la brújula que guía todo esto es la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual precisamente se determina qué clase de información es pública y es pública oficiosa. Y en ese sentido, el compromiso de toda la Administración de Justicia es que deben estar proporcionando y poniendo a disposición de la ciudadanía incluso aquella información que no requiera una solicitud por parte del ciudadano. Es cierto, la misma ley también considera información reservada y en todo caso también la administración pública tendrá que incluir en sus índices de reserva aquellas que de acuerdo a la misma ley
funcionan como tal o son consideradas como tal. Ya se habla, por ejemplo, de que planes militares, planes de seguridad, obviamente pueden ser considerados como información reservada, pero ¿de qué va a ser vigilante el instituto? De que aquella información que sea pública esté a disposición de la ciudadanía, que aquella información que sea reservada realmente contemple las 3 causales por las cuales una información sí puede ser considerada como tal, y obviamente también va a ser vigilante de aquella información que de acuerdo a la ley es información confidencial, que también al instituto se le encarga como ente rector vigilar la protección de datos personales. Cierro con esto, comisionado presidente, nos resta 1 minuto y medio nada más, Sí. pero ¿qué pasó con el tema de la resolución de los gastos reservados? Que el instituto ofreció una resolución sobre esto, pero en concreto, ¿qué le marca al nuevo gobierno sobre este tema en particular de la divulgación sobre el tema de los conocidos como gastos reservados y qué información, qué tipo de datos son de conocimiento público sobre ello? De acuerdo, el instituto emitió esta resolución y hay que decirlo que la resolución se le dio un plazo de cumplimiento, el cual en efecto sí se hizo. Se le trasladó también a las partes que estaban solicitando la información y se dieron por satisfechas sobre la resolución del instituto y sobre el cumplimiento de la misma. ¿Qué es lo importante? Es que sabemos que el organismo de inteligencia del Estado juega un papel preponderante en el tema de seguridad, pero también hay ciertos rubros en los cuales debe ser también información pública debido a que se trata de contribuciones del ciudadano y de la ciudadana. En ese aspecto, en ese sentido, lo que sí hemos dicho y llamado es a través de esa resolución a la Asamblea Legislativa de la necesidad de crear una norma que regule como ley secundaria este tipo de gastos, porque al final de cuentas es dinero público. Hay que mencionar que el instituto ha hecho 2 llamados a la Asamblea Legislativa en cuanto a la creación de una norma que regule estos gastos reservados y también el tema del lobby, que es una cuestión importante que lo ha mencionado también don Eduardo Escobar a través de Acción Ciudadana. Termino con esto, don Carlos, el instituto sigue comprometido con el tema de transparencia, es oyente, escucha a la sociedad civil, sabemos que es un organismo por naturaleza de participación ciudadana y nuestro compromiso es precisamente con la sociedad civil y con toda la ciudadanía. Solo mencionó el tema de rubros. ¿Qué rubros de los gastos reservados deben de ser conocidos? Solo que los enliste, nada más. Lo que pasa es que se habla de una discrecionalidad completa, sí, pero hay ciertos, digamos, aspectos que no se puede hacer de manera general, crear gastos reservados y considerar que todo lo que compone el organismo del Estado, el organismo de inteligencia del Estado, es precisamente reservado, sino que hay que determinar qué rubros sí, qué rubros no. Ok, muy bien, quiero darle las gracias, comisionado presidente, por habernos acompañado y estamos a la expectativa siempre del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Luego ya cuando se lleve este proceso para el cargo de dirección ejecutiva y otros cargos, pues también tener su posicionamiento ante ello y otra actividad vinculada al instituto. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted por el espacio y muy buenos días a sus televidentes. Muy amable, gracias por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.